Estás escuchando Curiosidades de la Historia de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de Pocahontas, verdad y mito de una princesa india. Conocida por muchos nombres, Matoaka, Amonute, Rebeca, la mujer Powhatan, recordada hoy como Pocahontas, apenas vivió 2 décadas, pero su acción se extendió desde Werowocomoco, en la actual Virginia de Estados Unidos, hasta Gran Bretaña, donde está enterrada. Más extraordinaria aún ha sido la difusión de su historia, o más bien de su leyenda, a través de infinidad de creaciones literarias, de pinturas y sobre todo del cine, en particular la célebre producción de Disney, estrenada en 1995. La paradoja es que, pese a esta enorme popularidad, es probable que muchas personas no sepan nada sobre la vida y los logros de Pocahontas, pues el personaje real fue muy diferente del que nos muestra la ficción contemporánea. Nacida hacia 1595, Pocahontas pertenecía por vía paterna al pueblo Pamunkey, miembro destacado de la Confederación Powhatan, una agrupación de una treintena de pueblos o naciones que a su vez formaban parte del grupo lingüístico algonquino. El propio padre de Pocahontas, Wahunsenacau, conocido también como Powhatan, fue líder de la Confederación, lo que hizo que la joven fuera considerada una princesa por los europeos llegados a Norteamérica. El colono inglés John Smith, en su Historia General de Virginia y Nueva Inglaterra de 1624, hablaba de Pocahontas con el lenguaje reservado para la nobleza. Cuando ella visitó el asentamiento de Jamestown para llevarles comida, iba acompañada de su séquito y durante su estancia en Inglaterra fue conocida como Lady Rebecca. Sin embargo, esta calificación dista de corresponderse con la realidad de la organización social y política de los pueblos amerindios. La vida de Pocahontas, como la de todo su pueblo, cambió radicalmente en 1607, cuando un centenar de ingleses llegados a bordo de 3 navíos fundaron la colonia de Jamestown en la desembocadura del río James, en Virginia. Los colonos europeos esperaban conseguir metales preciosos y encontrar un paso directo hacia el Océano Pacífico y Oriente, pero ambos sueños no tardaron en desvanecerse, de manera que acabaron enfrentándose a un reto mucho más prosaico: cultivar la tierra para sustentarse durante el invierno. Una dramática carestía, que en pocos meses costó la vida a más de la mitad de los colonos, impulsó a los supervivientes a entablar contacto con los indígenas de la zona para obtener provisiones. Los Powhatan les ofrecieron desde carne de caza hasta nutritivos vegetales. A cambio, mostraron especial interés por obtener cobre, un metal que empleaban en la elaboración de útiles para diversas tareas, como la caza, y para cuyo suministro habían dependido de una tribu vecina con la que estaban en conflicto. La llegada de productos europeos era una buena manera de diversificar sus redes comerciales y no depender económicamente de sus adversarios. En este sentido, puede decirse que los colonos virginianos y los Powhatan tenían motivos parecidos y mutuamente beneficiosos para establecer, aunque fuera cautelosamente, relaciones comerciales. Pocahontas entró en contacto con los europeos en este contexto. Como hija del gran jefe Powhatan, solía tratar con los colonos que querían instalarse en el territorio de su pueblo. Las fuentes europeas presentaron a Pocahontas repartiendo alimentos a los colonos que se quedaban sin comida, lo que afianzó su leyenda de mujer bondadosa y caritativa, emblema de los valores que posteriormente los estadounidenses considerarían esenciales en su sentimiento de identidad nacional compartida. La realidad, sin embargo, era muy distinta. La autoridad de las mujeres sobre los alimentos no fue bien comprendida por los ingleses, que insistían en solicitarlos a los Powhatan equivocados. Las mujeres de la sociedad Powhatan, como muchos grupos matriarcales, tenían roles destacados. Solo se emparejaban con individuos capaces de demostrar su valía. Un hombre incapaz de abastecerse por sí solo, por ejemplo, jamás sería aceptable para una mujer Powhatan. Aparte de cultivar y preparar los alimentos, cuidar de los niños y elaborar herramientas y enseres domésticos, incluida la ropa, las mujeres, gracias a su natural fortaleza física, también construían las casas comunales que albergaban al grupo y surcaban las marismas con canoas. Podían ejercer como jefas y se las consideraban fuentes de sabiduría y autoridad en múltiples aspectos. Este hecho, y no una bondad femenina innata, es lo que explica el protagonismo de Pocahontas en las relaciones de su pueblo con los ingleses. Los Powhatan esperaban reciprocidad por parte de los europeos, pero estos incumplieron su parte del trato. Aunque se quedaban con la comida que les ofrecían, se negaban a ofrecerles un suministro estable de cobre.
A esto se añadió la posterior expansión de las explotaciones agrícolas inglesas a costa de las tierras y los recursos de los indígenas. Todo ello originó una espiral de conflictos y condujo a décadas de fracasos por parte de los europeos en el intento de crear una colonia sostenible y resistente. Pocahontas no solo fue testigo del deterioro de las relaciones entre su pueblo y los colonos, sino que también participó en la parte powhatan del trato. Acompañó a su padre en 2 peligrosas misiones pacíficas para defender los intereses de su gente, y cuando los powhatan marcharon a la guerra contra los recién llegados entre 1610 y 1614, ella misma empuñó las armas y saqueó asentamientos ingleses, de igual modo que en otras ocasiones entregó a los colonos los productos que les habían prometido los powhatan. La dimensión histórica de Pocahontas, pues, dista mucho de la imagen de heroína romántica que se suele asociar con ella. Resulta evidente que los powhatan valoraban a la hija de Wahun Senakau y confiaban en ella, ya que se le encargaron las negociaciones por la liberación de prisioneros y el mantenimiento de las relaciones entre su pueblo y los colonos mediante el reparto de alimentos. Es probable que esta actuación de Pocahontas tenga relación con un episodio central de su vida o de su leyenda. A finales de 1607, el líder de la colonia, John Smith, fue capturado por los powhatan y, según él mismo relató, Pocahontas lo salvó cuando iba a ser ejecutado por su padre. En realidad, esta dramática historia se podría entender en el contexto del ritual powhatan de aceptación de Smith como hermano y aliado. Más que su salvadora, Pocahontas habría sido su guía cultural en la ceremonia powhatan de aceptación de extraños. Ya hemos dicho que Pocahontas fue testigo y partícipe de la guerra abierta que su pueblo y los colonos mantuvieron entre 1610 y 1614. Como intermediaria entre ambos, Pocahontas participó en la defensa de los términos del acuerdo comercial entre los powhatan y los ingleses. Fue justamente el desempeño de esta función lo que dio lugar al famoso episodio del matrimonio de Pocahontas con John Rolfe, uno de los principales colonos de Jamestown, en 1613. Un enlace que, en la visión tradicional de los orígenes de Estados Unidos, simbolizaría el encuentro y la fusión entre europeos e indígenas, pero que puede verse de una manera diferente desde la perspectiva indígena. Las circunstancias que condujeron a este enlace están relacionadas con el conflicto armado entre indios e ingleses que había estallado en 1610. En 1613, el colono Samuel Argall se adentró con un barco por el río Potomac en busca de grano. Al detenerse en el poblado de una tribu aliada, descubrió que Pocahontas se encontraba allí de visita. Argall logró engañarla para que subiera a su navío y se la llevó a Jamestown con la intención de usarla como rehén para que los powhatan devolviesen a 7 colonos que habían capturado. En Jamestown, Pocahontas se convirtió al cristianismo y poco después se casó con John Rolfe. No podemos saber si hizo esto último por su propia voluntad, aceptando una propuesta sincera de Rolfe, o bien si fue forzada a ello de un modo u otro. Algunos estudiosos creen que fue violada por Rolfe y tal vez por otros colonos y sacada a la fuerza de Virginia, lo que resulta plausible ante la ausencia de documentación que confirme su matrimonio, para convertirla en un cruel espectáculo público en gira por varias ciudades británicas antes de una muerte prematura por enfermedad o incluso por envenenamiento. Que la hubieran llevado a la fuerza a Gran Bretaña no sería extraño. El navegante Martin Frobisher había llevado a 3 inuit a Inglaterra contra su voluntad en 1577 y también murieron allí. En cualquier caso, se deben considerar los beneficios que la unión formal de la hija de un gran jefe con un colono inglés aportaría a los powhatan. Ya se hubiera casado por propia voluntad, por afecto o por sentido del deber, el matrimonio de Pocahontas con Rolfe debe entenderse en un contexto muy concreto, el de cumplir su deber para con su pueblo. El amor es un criterio europeo y moderno del matrimonio, no antiguo, y el componente romántico del mito de Pocahontas ha surgido en los 2 últimos siglos. Como la muchacha bien sabía, su matrimonio reforzaría las obligaciones que ambos pueblos habían pactado en cuanto a las relaciones comerciales y el respeto a la soberanía territorial. No es casualidad, por tanto, que su unión se conociera como la paz de Pocahontas. Fruto de su matrimonio con Rolfe, Pocahontas tuvo un hijo en 1615 y luego marchó a Inglaterra junto a su marido. Allí visitó diversas ciudades, asistiendo a recepciones y funciones teatrales, convertida en un espectáculo para el público británico. Durante 1616, en las gacetas inglesas abundaron los artículos sobre su persona y sus actividades, además de dibujos y grabados con su imagen.
Es muy elocuente que no existan artículos sobre Rolf ni el hijo de ambos, Thomas. El exotismo de Pocahontas como princesa india o salvaje, casada con un plebeyo, asombraba y escandalizaba a aquellos con quienes se relacionaba. La Compañía de Virginia aprovechó esta notoriedad para enfatizar los progresos alcanzados en la civilización de los pueblos indígenas que poblaban los territorios que proyectaba colonizar. Pocahontas se convirtió en el gran emblema de una colonización prometedora, igual que su matrimonio con el colono John Rolfe y su hijo fueron un símbolo del éxito de la colonización inglesa. Por su parte, ella siguió actuando en beneficio de su gente. Aunque trataba con ingleses que la consideraban una rareza, no dejaba de recordar sus obligaciones a quienes ella creía que tenían algún poder sobre la colonia virginiana. John Smith recordaba que cuando la encontró en una recepción en Plymouth, Pocahontas le afeó las promesas rotas por los colonos y le rogó que obligara a su pueblo a cumplir los acuerdos. Aunque no existe documentación de sus encuentros con el rey Jacobo, con quien se vio en 2 ocasiones, cabe pensar que Pocahontas le planteó las mismas cuestiones. ¿Acaso su matrimonio y aquel viaje fueron el resultado de un encargo? Puede que Pocahontas hubiera recibido de su padre la misión de moldear las relaciones internacionales de su pueblo. Nunca lo sabremos. Muchas gracias por escuchar un capítulo más de Curiosidades de la Historia, un podcast original de Historia National Geographic. Y si te gusta la historia, no te pierdas nuestro nuevo podcast Desenterrando el Pasado, en el que viajamos a los yacimientos más interesantes del mundo de la mano de los investigadores responsables de las excavaciones. Busca Desenterrando el Pasado en tu plataforma de podcast favorita y escúchanos, porque a fin de cuentas, conocer nuestro pasado es conocernos mejor en el presente.